Bueno, el día se presenta muy complicado para la Argentina y ni les cuento para el mundo, porque tenemos un culebrón de proporciones colosales en nuestro país, que abarca a la política, a los eventuales o no cambios en el gabinete, obviamente la economía del país y por supuesto a este desastre que se ha hecho en la Argentina respecto de la conformación del Consejo de la Magistratura. Y a nivel internacional, el tema de Ucrania se ha vuelto muy, pero muy grave, muy grave. Y tal vez la pregunta del día, con el talento que lo caracteriza, la formuló temprano Juan Dillon, era un resumen que nos envió temprano respecto al estado de cosas, con una pregunta que mide 2 palabras, ¿no? Y es una pregunta central para el día de hoy, y es: ¿caerá Mariupol? Después les vamos a explicar qué quiere decir este tema y por qué Juan ha formulado esta pregunta de manera tan explícita esta mañana. El tema es tan grave que me da a mí personalmente la impresión de que el mundo debiera empezar a recalibrar su actitud y su comportamiento frente a lo que está ocurriendo, que se ha vuelto muy serio, muy serio. Así que todos estos temas los vamos a presentar enseguida en nuestro resumen de hoy, lunes 18 de abril. Y esto va desde el impuesto a la renta inesperada, que aparentemente va camino de intentar convertirse en realidad, hasta una reacción de anoche de la señora de Kirchner contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy retoma la actividad oficial del presidente Fernández con una reunión con el presidente del Ecuador, que va a estar aquí en la Argentina, y otras cuestiones que veremos en el resumen. Antes repasamos los datos del tiempo y el pronóstico para este día lunes 18 de abril. Exactamente, sí, y 18 grados de temperatura, humedad 82%, el cielo está parcialmente nublado y el día va a continuar cielo mayormente nublado y una máxima que está prevista en 23 grados. Bueno, estamos presentando formalmente el resumen de hoy lunes y lo invito a Juan a que nos acompañe para presentarles todo lo que está ocurriendo en la Argentina y en el mundo en este día lunes. Vamos. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Diarios, particularmente La Nación y Clarín, que cubren el tema con mucho profesionalismo y con la entidad que el asunto merece. Las radios y la televisión de la Argentina prácticamente ignoran el tema más importante del mundo hoy, que es Ucrania. El tema de Ucrania tiene esta pregunta dramática que formula Juan esta mañana: si caerá o no hoy la ciudad de Mariupol, que está en una valiente resistencia. Para que ustedes tengan noción, queda un grupo de soldados dentro de una fábrica metalúrgica, le están tirando con todo, ¿no? Bueno, y la otra cuestión fundamental es una frase que dijo en las últimas horas, justamente en un reportaje que le concedió a la cadena CNN en Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, una frase tremenda que la vamos a incluir en este resumen que vamos a compartir ahora con el señor Dillon. Juan, metete cuando quieras, ¿eh? Bueno, la historia comienza con la confirmación del hundimiento de un buque ruso, el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, el buque llamado Moskva, que quiere decir Moscú. Pasó, fue un tema del viernes, porque lo que ocurrió fue que los norteamericanos, el ejército americano, confirmó que este buque fue hundido por 2 misiles ucranianos, y el Pentágono ha sido justamente el organismo que ha confirmado esta información. Como consecuencia de porque me parece que el hundimiento de este barco agravó mucho el cuadro de cosas en Ucrania. Como consecuencia de esta confirmación, el gobierno Rusia bombardeó una fábrica de misiles que queda en la ciudad de Kiev, que es donde se fabrican los misiles Neptuno, con 2 de los cuales fueron los que impactaron en el buque insignia de la flota rusa hundido allí en el Mar Muerto. Por lo tanto, Putin, según los analistas internacionales, ha emprendido, Juan, una venganza, ¿no es cierto? Sí, sí. Y habría una desconexión entre los partes de guerra que le llegan a Vladimir Putin, justamente sobre la operación bélica y su estrategia dentro de la región, por lo cual hay una complicación también que la están midiendo tanto el Pentágono como las fuerzas de inteligencia británicas, que entienden incluso la ofensiva o la operación Donbass en las próximas horas como la más fuerte, ¿no? La más contundente. Vamos a hablar de eso enseguida. Una vez que se retiraron las fuerzas rusas de la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, han encontrado por lo menos 900 cadáveres
de civiles alrededor de la ciudad. Luego del ataque al barco Moskva, ahí en el Mar Negro, la televisión rusa anunció el viernes que esto, dijeron textualmente, que son tipos, obviamente, personas que obviamente responden al gobierno del señor Putin, que esto podría llamarse con seguridad, repito textualmente lo que ellos han dicho, la Tercera Guerra Mundial. Eso dijo la televisión rusa, una señora que se llama Olga Skabeyeva, de un canal llamado Rosilla 1. Así que al menos para la televisión rusa esto es poco menos que Rusia luchando contra el conjunto de la OTAN, y eso se lo llama, a juicio de ellos, la Tercera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, otro dato que va, para que ustedes vean cómo se ha complicado el asunto, hay temor de que Putin utilice una cosa llamada la megabomba. La megabomba es un arma que técnicamente se la llama Fab 3000, que puede penetrar búnkers. Por ejemplo, donde está Putin, donde está Zelensky ahora, claro. Un ejemplo, o donde están los soldados que están resistiendo esta última instancia en la ciudad de Mariupol, ¿no? Es un arma, perdón, es un arma nuclear, táctica, pero sí, es un arma nuclear. Exactamente, un tema muy complicado, ¿no? Un tema muy complicado. Obviamente que la ciudad de Mariupol, que está al este de Ucrania, ha quedado, digamos, la crónica que presentó el diario Clarín el día de ayer es una cosa tremenda. Describen una ciudad que está destruida y llena de cadáveres calcinados. O sea, Mariupol desapareció, tal como la conoció el mundo y Ucrania en los últimos años. De hecho, hay una crisis humanitaria de proporciones, falta agua, falta calefacción, sí, faltan alimentos. Así que hay una catástrofe humanitaria, militar, civil, etcétera, etcétera. Así que en este contexto, Mariupol, y aquí amplía mejor si tenés más información, ha rechazado el ultimátum que le presentó el ejército ruso en las últimas horas, y han dicho que van a resistir. Luchar al fin, van a resistir. Chao. Y la condición, perdón Marcelo, que Zelensky ya advirtió al gobierno ruso es que si, digamos, si eliminan totalmente Mariupol, no hay posibilidades de negociar ningún acuerdo de paz. Sí, señor. Así que usted fíjense cómo hay un crescendo dramático en el estado de cosas en las últimas horas, que llega a este extremo de que hoy todo el mundo está mirando qué ocurre en Mariupol. Hay preocupación respecto de un eventual ataque al búnker donde aparentemente pasa gran parte del tiempo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que está construido en la época soviética y que está debajo de las oficinas presidenciales en la casa de gobierno de Kiev, ¿no es cierto? Se supone que parte de la venganza de Vladimir Putin por el hundimiento del buque Moskva podría ser atacar el palacio presidencial en Kiev. El gobierno norteamericano, ya de manera formal, ha anunciado el envío para el ejército ucraniano de unos drones muy livianitos, que pesan 3 kilos, que se llaman Switchblade, que son drones suicidas, ¿no? Se los lleva un soldado en una mochila, los disparan, el dron tiene un sistema muy efectivo de manejo remoto, pueden recorrer 10 kilómetros y llevan unas ojivas antiblindados, porque se supone que gran parte de la ofensiva ucraniana sobre el Donbass va a ocurrir con tanques. Bueno, como consecuencia de esta historia, el Kremlin ha dicho que esto va a tener consecuencias imprevisibles si Estados Unidos y Europa continúan enviándole armas a los ucranianos, y hay reiteradas advertencias, ya fueron motivo de comentario aquí el viernes pasado, respecto de una posible escalada de carácter nuclear. Lo dijo el viernes pasado el director de la CIA, William Burns,
leo textualmente su comentario: dada la desesperación en potencia del presidente Putin y de los líderes rusos, a raíz de los contratiempos con los que se han encontrado militarmente, nadie se puede tomar a la ligera la amenaza que supone que se pueda recurrir a armas nucleares tácticas o de baja potencia. Y al mismo tiempo ayer habló un experto, un tipo muy capo, un japonés que se llama Ryo Sahashi, un experto en política internacional rusa, que dijo que la probabilidad del uso de armas nucleares aumentó dramáticamente. Se suman estos comentarios lo dicho por el intelectual israelí Yuval Harari el viernes pasado respecto del mismo tema. Si la preocupación ya es de todo el mundo que esto desemboque en una cuestión de carácter nuclear. También lo dijo el presidente Zelensky, que ha afirmado que el mundo debería prepararse para la posibilidad de que Putin use armas de carácter nuclear. Para que ustedes vean el grado de la escalada, bajo el argumento de que se volvió un personaje hostil y un gobierno hostil, Rusia le prohibió la entrada al territorio ruso al primer ministro británico Boris Johnson y a gran parte de sus funcionarios, que no creo que tuvieran intención de hacerlo, pero le prohibieron la entrada a territorio ruso en las últimas horas. Bueno, hay derivaciones adicionales acá. Por ejemplo, esto lo mencionó Juan el otro día. Obviamente todo el mundo está mirando lo que pasa en Alemania, al punto tal que esta situación empezó de alguna manera, a empañar el extraordinario legado que dejó Angela Merkel, ¿no es cierto? Porque obviamente hay unas cuestiones muy oscuras, digamos, entre los rusos y los alemanes respecto del tema de la energía. Y aquí aparece, por acá la tengo, la frase, a mi juicio, más impactante del fin de semana, que la pronunció el presidente Zelensky, justamente, que dijo, eso se lo dijo a CNN, un reportaje a la CNN por la tele: no le creo más al mundo. Chao. Sí, sí. Me pareció. Bueno, lo que dijo es que la demora, incluso en el envío de armas, fue textual: la demora en las armas es como un permiso para matar. Él está reclamando a la OTAN, a los países, digamos, europeos, que ese tipo de armas que los Estados Unidos sí está decidido a entregar, por lo menos en las próximas horas, de acuerdo a los despachos que han hecho las autoridades del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Bueno, esa demora en armas significa directamente la muerte. Es decir, hay una descomposición entre la relación de Zelensky y los líderes europeos, que tienen otra agenda, que es el temor, por los brotes inflacionarios y porque la guerra se extienda en territorio europeo. Sí. Bueno, hoy, creo que hoy o ayer, Juan, se vence el plazo para que todos los camiones rusos que operan en Europa se vayan, ¿no? Sí. Y hay enormes filas en la frontera con Bielorrusia, sobre todo, y Rusia. Claro. Esto es parte de las sanciones que Europa y el mundo aplicaron a Vladimir Putin y a Rusia por el comienzo de la guerra. Así que la fila de camiones que se acumula en la frontera entre Polonia y Bielorrusia alcanza los 80 kilómetros. Wow. Esta mañana, según reporta la BBC de Londres, hay una fila de 80 kilómetros de camiones rusos que están debiendo salir tienen que salir de Europa en el día de hoy. Bueno, al mismo tiempo hay mucha preocupación por la eventualidad del cierre de puertos en Ucrania, porque esto podría causar, o mejor dicho, podría agravar la catástrofe humanitaria y alimentaria que ya tiene Ucrania. Y para ir cerrando este capítulo del resumen, les cuento que de las cosas que he leído y que me han llamado más la atención está la crónica presentada el día sábado por la periodista de La Nación, después voy a hablar de ella, Elisabetta Piqué, porque ella hizo un repaso de sus 50 días de guerra, ¿no? Estamos por el día 53, por ahí. Wow, sí. 54. Dijo: este conflicto es en el corazón de Europa, ha puesto al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Firmado Elisabetta Piqué en La Nación del día sábado. Todo esto, obviamente, presenta o deja a la República Argentina en una situación complicadísima, o por lo menos muy incómoda, o por lo menos muy desagradable, digamos, como consecuencia de todo lo ocurrido la semana pasada, considerando que ha habido comentarios de funcionarios relevantes del gobierno, inclusive
hasta la señora de Kirchner, que han parecido poner, al menos aparte de la Argentina, del lado de la invasión rusa a Ucrania, ¿no es cierto? Recordamos al economista Claudio Lozano, que abogó por que Argentina debía agradecerle a Rusia el envío de las vacunas, y le pareció inaceptable que Argentina votara en contra de Rusia en la Convención de Derechos Humanos de la ONU. Hubo también una posición bastante confusa sobre el tema, tal vez no tan confusa, de la señora Kirchner, que bloqueó la declaración de este grupo llamado Eurolat, condenando la invasión. Y de hecho recordamos que el presidente Fernández es el responsable de la CELAC desde hace un largo tiempo, que tampoco se ha pronunciado sobre el asunto. Por lo tanto, estamos enfrente, vamos a ver enseguida los temas argentinos, que son, como yo les decía, por supuesto, un gran culebrón, culebrón muy triste, por cierto, ¿no es verdad? Y que por supuesto no compara en ningún caso en magnitud y en relevancia con el estado de cosas que presenta el mundo esta mañana. Recordamos que el próximo día domingo, hay elecciones de segunda vuelta en Francia. Correcto. Y ahí es un tema también súper importante porque, por supuesto, el destino de Europa se juega, no solamente el de Francia, en esa elección de segunda vuelta del próximo día domingo 24 en Francia. Obviamente se está mirando la situación entre Marine Le Pen, la candidata ultraconservadora, y Emmanuel Macron, el representante, si se quiere, de la centroderecha, y el significado estratégico que tendría en la composición geopolítica de Europa. No es lo mismo que gane Marine Le Pen, que tiene estrechos vínculos, aunque quiera disimularlos, con Vladimir Putin o con Víctor Orbán, entre otros, por lo cual, repito, no es el destino simplemente de Francia, sino lo que se empieza a proyectar es el destino de la Unión Europea, Marcelo, ¿no? Del proyecto de la Unión Europea. Exactamente, cuyo uno de sus dos pilares es Francia, ¿no es cierto? Bueno, en el caso argentino, vamos a ver enseguida, tenemos toda una discusión respecto de si habrá o no algún cambio en el gabinete del presidente Fernández. Hay una agenda económica compleja, porque hoy viaja el ministro de Economía, Martín Guzmán, a la Asamblea del Fondo para pedir modificaciones en el acuerdo que acaba de firmar con el Fondo Monetario Internacional. Y aparece el ministro aparentemente con alguna perspectiva de anuncios, incluyendo el impuesto a la renta inesperada. Bueno, todo lo inesperado puede ser grabado, ¿no? Por ejemplo, este es un programa inesperado, claro. ¿no? Claro. No demos ideas, Marcelo. ¿Es un programa inesperado? Sí, bueno, pero... No, Lorena, es un programa inesperado. Y sí, era inesperado. Totalmente inesperado. Todo lo inesperado puede ser grabado. Bueno, menos los impuestos, Marcelo, que suben y suben. Eso es más inesperado. Sí. Bueno, han comenzado las audiencias públicas, o van a comenzar, mejor dicho, por el tema del aumento de los servicios públicos. Vamos a reportar algunos aumentos de cosas en las últimas horas que son significativas, la carne y los taxis, por ejemplo. Hay un despelote de características monumentales alrededor de la conformación del Consejo de la Magistratura, que incluyen hasta amenazas al presidente de la Corte, amenaza de muerte, ¿no? Amenaza de marcha, de juicio político, amenaza de muerte. Esto es una cosa totalmente fuera de órbita, que ocupa obviamente hoy probablemente la parte principal de la agenda pública de nuestro país. Así que vamos a tocar todos estos temas en el segundo capítulo del resumen de este día lunes 18 de abril. Antes estamos ya mismo repasando los datos del tiempo a las 6:26 en nuestra ciudad de Buenos Aires y algo respecto al pronóstico. 18 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad, humedad 82%, el cielo está parcialmente nublado, se esperan unos 23 grados de máxima con cielo mayormente nublado, un día prácticamente gris, recién mañana vuelve a salir el sol. Bueno, hoy es nuestra segunda semana aquí en CNN Radio, y es nuestro un logro, Marcelo, sexto, un logro. Verdadero logro. Un logro, considerando cómo están las cosas, un logro. Y este es nuestro sexto programa. Así que bueno, vamos a mostrarles más tarde, a través de mi cuenta de Instagram, ya lo he fotografiado antes que se cambie, por las dudas que se arrepiente, se cambie de ropa, vamos a mostrarle a Juan Dillon, trabajando desde París, con un atuendo especial. Un buzo de Batman, le falta la baticueva, Marcelo, estoy en la baticueva. ¿Cómo, Juan? En la baticueva. Estoy en la baticueva. En un ratito la subimos la foto y se las mostramos. Ya venimos. Gracias, Juan.
4 minutos. 18 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 82%, vamos a tener una máxima de 23 grados. Bueno, hemos presentado un repaso muy completo, creo yo, sobre el estado de cosas a nivel mundial, que es muy grave, al punto tal que se me ocurre que el mundo debiera empezar a recalibrar qué es lo que debe hacer frente a lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, antes de que sea tarde. Bueno, vamos a meternos enseguida en la agenda argentina. En un ratito vamos a mostrarles a Juan Dillon, que está allí en la ciudad de París, disfrazado de Batman, y vamos a subrayar este asunto, siendo que hay otro episodio que involucra a un integrante de este equipo, que llegará en pocos minutos, que me pareció genial, ¿no? Sí. Y me refiero al baile que protagonizó el señor Nicolás Singer en un canal de televisión, en TN, donde él trabaja por la tarde. Un papelón, Marcelo. Música de los Palmeras. ¿Sí, Juan? Un papelón. Un papelón. No, fue una obra de papelón, arte. Fue un papelón que lo hemos hablado con Willy, después lo hemos hablado el fin de semana durante Willy, que esto desprestigia el trabajo para llevar información de calidad por CNN Radio. Bueno, vamos a discutirlo después. Después lo discutimos. Ritmo tiene. Uno podría resumir, querido Juan, el estado de cosas de la Argentina en la idea de qué es lo que va a hacer a partir del día de hoy el presidente Fernández en relación a este dilema que tiene evidentemente enfrente respecto de proteger el ya bastante descalabrado estado de su coalición, o si gobierna, ¿no? Si hay cambios de gabinete, medidas presentables, etcétera, etcétera. Eso es un dilema que, por supuesto, no tenemos noción de cómo va a evolucionar, pero que incluye un montón de aspectos. Para empezar a conversar, hoy el presidente Fernández va a tener su primera actividad oficial después del nacimiento de su hijo Francisco, a las 11 de la mañana, cuando reciba al presidente del Ecuador, que se llama Guillermo Lasso. Eso va a ocurrir hoy a las 11 de la mañana. Obviamente que ha habido un gran debate en los medios respecto de si el presidente va o no a presentar cambios en su gabinete, y en ese caso de qué envergadura, si cambios significativos o algún maquillaje, o algo vinculado a algún ámbito de control del kirchnerismo, por ejemplo, el ámbito de la energía o algún otro. Se publicó una foto muy rara. Yo realmente en estas cosas no me meto, pero hasta a mí me llamó la atención, que fue una fotografía del presidente dándole la mamadera a su niño, a Francisco, con el bebé agarrando la mamadera a los 3 días de haber nacido, ¿no? Bueno, una foto rara, ¿no? Sí. No sé si vos la viste, Romy, pero a mí me llamó la atención. Sí, la vi. Lo desarrollado, lo precoz de esta criatura, que toma la mamadera y la agarra con su mano. Bueno, no sé, no importa. Bueno, en cualquier caso, el debate incluye la noción de si el presidente va a presentar o no cambios en el gabinete, y obviamente cambios en su nivel de gestión, en relación con la tensión cada vez más grave que hay entre el gobierno y el ala dominante de la coalición oficialista, que es obviamente el kirchnerismo. El entorno del presidente, según todas las crónicas del fin de semana, le mete presión al gobierno para que efectivamente endurezca su posición ante la señora Kirchner y efectivamente haga cambios en el gabinete. Recordamos que el viernes pasado el canciller Santiago Cafiero dijo que solo el presidente es imprescindible, lo que pareció una respuesta de Cafiero indirecta de parte del presidente a la definición de la señora Kirchner respecto de la banda, el bastón y los presidentes sin poder, que además hacen mal las cosas, ¿no es cierto? Bueno, Cafiero va a ser recibido, creo que el próximo viernes, en el Vaticano por el Papa Francisco, que ya había recibido en los últimos días al señor Guado de Pedro, el ministro del Interior, al menos ministro del Interior por ahora, ¿no es cierto? Bueno, todo el mundo ha hablado mucho de un trabajo presentado ayer domingo en La Nación por el periodista Jorge Liotti, un trabajo excepcional respecto del estado de cosas del ministro Guzmán. Vamos a hablar del tema durante la mañana de hoy. Los gobernadores también le meten presión al presidente Fernández para que reorganice su gobierno,
bajo la amenaza de que si no lo hace, todos ellos van a adelantar las elecciones para desconectarlas del eventual fracaso que tendría el gobierno en las elecciones presidenciales del año que viene. Falta para esto un montón, pero ya están mirando esto. Yo creo que de todas maneras va a ocurrir un gran adelantamiento electoral, como siempre ocurre en la Argentina, pero por el momento es una amenaza de los gobernadores. A tal punto llega el descalabro de los conflictos internos en la coalición oficialista que he leído con atención que hasta las aspiraciones para ser candidato a gobernador de Martín Insaurralde, actual jefe de gabinete de Kicillof, chocan con el propio Kicillof dentro de su propio gobierno. Es decir, no hay ningún ámbito de la administración pública argentina que no esté atravesado por las internas, por el poder dentro de los personajes que protagonizan yo diría, culebrón lamentable que en las últimas horas se ha agravado en la Argentina. En este contexto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, está viajando a la asamblea de primavera del Fondo Monetario en Washington con el propósito de reconfigurar el programa pactado con el Fondo Monetario, que pactó hace 15 días, o que se conoció hace 15 o 20 días, ¿no es cierto? Así que, según hemos leído, el ministro buscará negociar algún tipo de alivio a las pautas que acordó para refinanciar la deuda con el fondo. El fondo dice que no, por lo menos según lo que se ha publicado durante este fin de semana. Es cierto que el ministro ya convocó para el mes de mayo a las audiencias públicas para aumentar las tarifas de luz y de gas, siendo que ustedes saben que los subsidios a estas tarifas implican prácticamente el 75% del déficit fiscal que tiene la Argentina y que por supuesto está vinculado con la inflación. Es obvio que el kirchnerismo se contrapone a esta idea bajo el argumento de que si lo hacen van a perder las elecciones, ¿no es cierto? Que yo, de todas maneras, todo el mundo supone que las van a perder igual, ¿no es cierto? Pero bueno, en cualquier caso, esto es parte del debate. Así que se ha puesto en marcha este burocrático proceso para aumentar algunas tarifas de servicios públicos. Tampoco se ha aprobado el presupuesto nacional, es otra de las promesas incumplidas del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y por supuesto el ministro, según hemos leído, avanza en su idea de crear un impuesto. Hubo una especie de retiro espiritual este fin de semana en la residencia presidencial de Chapalmalal, donde estuvo el ministro con su especie de equipo, claro. Especie de equipo, ¿no es cierto? Bueno, y allí aparentemente se resolvió avanzar con la creación del impuesto a la renta inesperada. A ver, vuelvo al tema de las internas. Es tan grave el tema interno que gran parte del propio gabinete de Fernández, que comparte gabinete con Guzmán, dicen que no hay tal cosa como una renta inesperada, que no hubo eso. Pero bueno, esto se va a usar, en el caso de que se apruebe, cosa que yo no lo creo, para mitigar la caída de los ingresos frente a la inflación. Entonces estamos, desde hace mucho tiempo, y ahora está agravado, en un procedimiento de parches, ¿no? Si en vez de tener un programa económico completo que mire el conjunto de la macroeconomía, se van buscando parches y parches y parches que dan cada vez menos resultado para compensar el desastre de la propia política económica, ¿no? Si el ministro Guzmán supone que un impuesto a la rentabilidad inesperada va a compensar el desastre de la economía argentina, bueno, qué sé yo, allá él, ¿no es cierto? Se supone, según publica hoy el diario Clarín, que el ministro haría algunos anuncios antes de viajar a Washington, y yo entiendo que el viaje a Washington va a ocurrir esta noche, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, Guzmán le ha pedido a las empresas y a los sindicatos, esto es insólito, yo se los cuento, no se enojen conmigo, yo simplemente se los cuento, que no se actualicen los salarios considerando la inflación del mes de marzo, ¿no? Obviamente la UIA dijo que sí, pero la CGT dice que no, con todo criterio, ¿no es cierto? Bueno, la carne subió en el mes de marzo 8,5%, y en lo que va del año 60% en el último año. Mañana, martes, suben los taxis en la ciudad de Buenos Aires un 30%, y así, ¿no es cierto? Hay también crónicas respecto de faltantes de insumos por problemas de importación, autopartes, indumentaria, insumos para la producción, artículos de software, repito, autopartes, que por supuesto no hay en la Argentina como consecuencia del estado de cosas de las reservas, ¿no es cierto? Hoy es noticia una complicación que le presenta el gobierno a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a la empresa Arcor, para que no arme una empresa nueva con una compañía internacional
de producción de ingredientes para comida, que se llama Ingredion. La Comisión de la Competencia ha hecho un informe de objeción a la alianza entre esta gran compañía argentina que es Arcor con la multinacional Ingredion para que hagan una compañía nueva que facture y exporte $300 millones. Bien, ¿no es cierto? Es decir, bien que nos oponemos a la creación de empresas nuevas que den empleo y que inviertan. Y la contracara de esto es una historia increíble de esta mañana que cuenta que a través del Ministerio de Desarrollo Social el gobierno le va a comprar terrenos al señor Juan Grabois para que él efectivamente los reparta, ¿no es cierto? Hay un llamado a licitación por terrenos con servicios para cederlos a los beneficiarios de planes que se comprometan a edificar una vivienda. Entonces este registro va a ser manejado por una funcionaria que depende o que responde al señor Juan Grabois. O sea, Argentina sigue derivando en terceras personas la administración de los recursos públicos, algo que por supuesto es inaceptable. En este contexto hay después lo contaremos más tarde, no quiero extenderme con esto ahora, pero ustedes saben que en las próximas horas va a asumir Horacio Rosati, el presidente de la Corte, al frente de la reconfiguración que lo hablamos el tema el viernes pasado con tiempo aquí en el programa, el famoso Consejo de la Magistratura. Ayer la señora Kirchner presentó una objeción a esto a través del Twitter, probablemente algunas presentaciones judiciales demoren la asunción de la normalización del Consejo de la Magistratura con Horacio Rosati como presidente, y ha habido en este contexto amenazas, anuncios de marchas contra la Corte, anuncios de juicio político contra Rosati, todo un conflicto descomunal que obviamente responde a razones políticas y en todo caso personales de la mismísima señora de Kirchner, ¿no es cierto? Es más, ha habido crónicas respecto de amenazas de muerte que ha recibido el presidente de la Corte, Horacio Rosati, ¿cómo se llama? Frente al hecho de que obviamente claro, el Consejo debe reconfigurarse a partir del día de hoy. Bueno, la casta de la que nadie habla fue el título que ayer se le dio al tuit de la señora Kirchner, citando a un periodista de Radio Nacional o cosas por el estilo. Bueno, también reapareció el juez federal de Paraná, el doctor Alonso, rechazando una operación fiscal contra la medida cautelar que el propio juez Alonso impuso contra la Corte. Bueno, esto es una cosa típica de la Argentina delirante. En este contexto, tanto la AFIP como la UIF han pedido a la justicia que sea sobreseída la señora Kirchner en la causa en la que se investiga al señor Lázaro Báez, bajo el argumento de que la señora de Kirchner no tiene nada que ver con Lázaro Báez. Bueno, está genial. Yo no tengo nada que ver con CNN, señores, para que sepan, ¿no? O sea, tengan en cuenta que antes que CNN y yo no tenemos absolutamente nada que ver, nunca nos vimos. No. Bueno, para cerrar este resumen les cuento algunos detalles adicionales, mezclados, pero todos interesantes. No sé si vieron lo que le pasó al presidente Biden en Carolina del Norte el viernes pasado, cuando al finalizar un discurso le fue a dar la mano a alguien que no estaba. Sí, se viralizó la imagen. Bueno, esto ha generado todo tipo de especulaciones, algunas respecto de que en ese lugar debía haber alguien. Entonces Biden se dio vuelta y estiró la mano para saludar a un tipo que no estaba, ¿no? O que ese gesto fue para saludar a lo lejos a gente que no se la vio por cámara, o que el presidente norteamericano sufre algún problema cognitivo, ¿no es cierto? Bueno, siendo que se lo ha visto lamentablemente el presidente Biden cometiendo errores bastante visibles en su especie de desconcierto. O sea, a ver, estamos claros que hay un declive del presidente Biden, claro, ciertamente muy, muy importante y muy grave para el mundo, por cierto, en este contexto de cosas. Pero bueno, nada, quedó una preocupación general como consecuencia de esta imagen insólita, ¿no? Parecía de la Rúa, ¿no? De Tinelli, ¿no? Caminando solo por una cosa deambulando, una cosa bastante triste, ¿no es cierto? Bueno, muy complicada la ciudad de Shanghái, que como consecuencia, Juan, por ahí después hablamos del tema, con la gente muy molesta, son 20 y pico de millones de personas que están confinadas como consecuencia de un conjunto, entiendo que no demasiado grave de casos, ¿no? De COVID.
4.000 casos hubo en las últimas horas. Voy a repasar el número, pero no más de 4.000 positivos de coronavirus, por lo menos en esa ciudad de 25 millones de personas. Y sí, después lo vamos a charlar, se informaron 3 muertes, 3 fallecidos. Lo que suma al Marcelo, vos que llevabas muy bien la cuenta, 4.641 fallecidos toda la pandemia en China. Sí, un dato poco creíble, ¿no? Y imposible, ¿no? Imposible. Bueno, hay hasta inclusive falta de alimentos, según las crónicas que se han publicado en la prensa mundial en la ciudad de Shanghái. Bueno, hoy ya se lanza a full la pelea entre el señor Elon Musk y la compañía Twitter. Musk es dueño de un pedacito de Twitter, creo que tiene 9%, y pretende quedarse con todo. Y la junta directiva de Twitter se ha propuesto en evitar esa situación con una trampita que es emitir acciones para diluir el porcentaje de acciones que tiene el ambicioso Elon Musk, que pretende quedarse con Twitter. Bueno, aparecieron unas noticias médicas de la Argentina que me llaman la atención y las quiero al menos mencionar. La primera es que ayer se publicó un trabajo en el diario Clarín respecto de la muy baja calidad de la dieta de los argentinos. Muy pobre en frutas, vegetales, legumbres, y muy rica en harinas, azúcares y carnes, y mucho menos en pescados y cosas un poco más sanas, ¿no? Así que bueno, es un tema que de alguna manera creo que tiene que ver con el estado de cosas de la pobreza en el país, sí. Y se conecta esta historia con otro trabajo conocido el día de ayer respecto de la incidencia que tiene en los niños en la Argentina la presencia de parásitos. Bueno, el informe que publicó La Nación dice que el 50% de los chicos en Argentina tiene parásitos. Yo no sé cuál debe ser, porque obviamente los parásitos son algo... Sí, que ocurre en los niños, pero digamos, evidentemente el porcentaje es muy alto. Lo que yo no sé es cuál es un porcentaje normal, y claro, si 50% es un porcentaje normal de niños con esta enfermedad que puede generar problemas en el futuro. El informe, firmado por la señora Gabriela Navarra, extraordinario artículo, sugiere que este número está relacionado con la pobreza y con las malas condiciones de vida de los chicos en la República Argentina. Para terminar, hubo 3 muertos más en la ciudad de Rosario este fin de semana, con lo cual se suman 77 muertos en Rosario en lo que va del año, obviamente en términos de crímenes vinculados al narcotráfico en esta ciudad, en Rosario y alrededores, ¿no? 3 más este fin de semana, 77 en lo que va del año, estamos a 18 de abril, así que podemos pensar que en lo que resta del año habrá por lo menos unos 150 muertos más. Y por último, les cuento que la Academia Nacional de Periodismo ha resuelto entregar un premio que otorga la Academia todos los años, que se llama Pluma de Honor, a 3 personas, ¿no? Porque en los últimos 3 años no hubo premios como consecuencia de la pandemia, por el 19, 20 y 21. Sí. El premio correspondiente al 2019 pertenece al señor Robert Cox, el premio del 2020 a la señora Elisabetta Piqué, enorme corresponsal de Argentina en Ucrania, y me detengo un segundo en este nombre. El premio del 2021 se le otorgó al periodista Daniel Enz, que es un periodista de la provincia de Entre Ríos que tuvo un papel muy importante en la investigación por los casos de corrupción que han terminado con una condena al exgobernador Sergio Uribarri. Así que mi saludo para los 3, por supuesto, de parte de este programa, y muy particularmente a Daniel Enz, a quien tengo el gusto de conocer y que ha sido premiado por su tarea en la provincia de Entre Ríos. Son las 6:53. La temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires: 18 grados 3 décimas, humedad 82%, y el cielo está parcialmente nublado. Bueno, todo lo que ocurre en la Argentina y en el mundo ha sido presentado en el resumen de este día, lunes 18 de abril.